Quiero recordarles que el lunes tenemos ya el primer parcial que ya les había dicho, bueno, es la presentación que ustedes tienen del plan de capacitación de la empresa que ustedes seleccionaron. Quiero recordarles también de que independientemente que se trabaje en grupo, lo que ustedes han venido realizando tienen que subirlo de manera individual a la plataforma. Lo suben el mismo lunes. Yo les habilito en este fin de semana. Bueno, yo se los puedo habilitar a partir de, no sé, de mañana sábado, y pues tienen el plazo de subirlo hasta el lunes, antes de clase. Pero como les digo, la idea es de que cada uno de ustedes lo suba de una manera individual, porque pues tiene que quedar así como registrado ahí en la plataforma para poder realizar la calificación. Por eso cada trabajo debe ir con su nombre propio, con el de ustedes. Vuelvo y repito, no importa que hayan o estén trabajando en grupo. Alexandra, ¿sabes algo de Manuel? No, profe, no, ni idea. Bueno, esperemos un momento mientras él ingresa. Ustedes, seguramente ustedes ya vieron derecho laboral, ¿cierto? Es imperioso que ustedes lo conozcan, ¿no? Lo que tiene que ver con el contrato de trabajo y todo este asunto, ¿cierto? Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ustedes ya lo han visto en alguna asignatura, en módulos anteriores. Por ejemplo, ¿qué es un contrato de trabajo? ¿Qué es un contrato laboral? ¿Alguien me puede dar una posible definición de lo que es, según el Código Sustantivo del Trabajo, un contrato de trabajo? Según el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cuál sería esa definición de contrato laboral o de contrato de trabajo? ¿Alguien? Sí, profe, es cuando se presta un servicio a otra persona y hay una remuneración por prestar un servicio. Ok, hay una relación directa, ¿no? Es un contrato de trabajo en donde una persona natural, no jurídica, natural, eh, se obliga a prestar un servicio, como tú lo planteas, personal a otra persona natural o jurídica. En este caso sí se manejan las dos, natural o jurídica, ¿sí? El concepto de que se obliga es porque está estipulado en la ley. Entonces, aquí se tiene que tener en cuenta la continua dependencia o subordinación de esta relación de trabajador con el empleador. Y pues bueno, hay una serie de aspectos que se relacionan con la remuneración, ¿sí? Quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y remunera se llama el empleador, ¿sí? Y la remuneración está relacionada con el salario. Eh, es esa parte importante como definición. Eh, ¿Recuerdan ustedes, por favor, los elementos que hacen el contrato laboral? ¿Qué tipo o cuáles son esos tres elementos esenciales para hablar de un contrato de trabajo? Seguramente ustedes lo saben. Dígame, Es señor. la subordinación, Ese es uno. la prestación de un servicio y la remuneración. Ok, sí, exactamente. Tú los mencionaste, es la actividad personal del trabajador, es la subordinación. ¿Y a qué hace referencia esa subordinación del trabajador hacia el empleador? ¿A qué hace referencia eso? ¿Qué creen ustedes, señorita?
cuando hablamos de esa subordinación. Alguien que me diga, por favor. Cuando recibimos la orden de alguien más, es acatar una orden. Exactamente, es seguir una orden. Estamos siendo subordinados, ¿no? Estamos siguiendo unos parámetros en donde nos dicen qué es lo que debemos hacer y cuándo lo debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Y eso está implicado pues, en una relación laboral de todos los días, ¿sí? Precisamente para que se estipule que eso es un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces vemos esa subordinación, vemos cuando se habla de que la actividad personal del trabajador quiere decir de que está ingresando a la empresa a cierta hora determinada y sale a cierta hora también. Asiste a un mismo lugar de trabajo. El sitio de trabajo es a donde yo me la paso todos los días. Entonces, aquí estamos hablando de esa actividad personal, que cumplo un horario y que también estoy asistiendo al mismo lugar todos los días, ¿sí? Y que bueno, pues hay un reconocimiento, una retribución del servicio que presto, en donde pues ahí se estipula el salario que yo voy a devengar en la empresa. Esos serían los elementos del contrato. Esos serían los elementos del contrato. Esto es importante lo que estamos hablando, porque precisamente estamos determinando la obligatoriedad de la capacitación. Lo que es capacitación y recreación son netamente obligatorias y tienen que estar siendo realizadas o generadas u ofrecidas, digámoslo así, por el empleador, perdón. Y es una obligación ineludible. Absolutamente todos deben estar incluidos en esa capacitación y recreación y bienestar al interior de una organización. No se puede dejar de hacer. Entonces, en el contrato de trabajo, allí se estipula de que existen cierto tipo de funciones, de derechos y deberes del trabajador, pero también existen funciones, derechos y deberes del empleador, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con el tema de capacitación, no sé si estará próximo a entrar Manuel para que pues, él nos comparta lo que yo le había solicitado en cuanto al tema de la normatividad legal en lo que tiene que ver con la capacitación. Pero mientras tanto, mientras él llega, pues es importante como afianzar un poco lo que tiene que ver esa relación de empleador-trabajador, esa obligación, como les decía, y el término que se utiliza para esto es que es una obligación ineludible. Esto quiere decir de que nosotros como trabajadores estamos en el derecho de exigirle a mi empleador de que me dé esa capacitación. Pero aquí estamos hablando de dos aspectos importantes, porque el trabajador no va a la empresa 100% a trabajar. También hay espacios de recreación, hay espacios en donde se tienen que permitir el descanso del trabajador. De hecho, si yo quiero tener productividad en mi trabajador, pues yo debo velar por el bienestar de él, ¿sí? Entonces, estos programas deben estar dirigidos siempre a realizar actividades recreativas, culturales, deportivas o inclusive de la misma capacitación, ¿sí? Lo que veíamos ayer nosotros, por ejemplo, lo que está haciendo referencia o es relativo a la salud ocupacional, procurando pues siempre la integración
de todos los trabajadores. No podemos dejar de lado a absolutamente nadie, ¿no? El mejoramiento de la productividad, si no lo sabemos, y el de las relaciones laborales van a estar supremamente al orden del día para que se sepa de que la capacitación y la recreación, el bienestar que recibe el trabajador está, digámoslo así, como estipulada en esa obligatoriedad que tiene, en este caso, el empleador, ¿sí? Entonces, si miramos un poco, me voy a adelantar un poco a lo que tenía aquí, o lo que nos tiene que hablar Manuel. Dice que el Ministerio trabajó en concepto con respecto a la ley 1588 del 16 de septiembre del 2014, ha resaltado, como les digo, la obligatoriedad del cumplimiento de esta norma. Y fíjense de que aquí hay algo que a veces hacen las empresas o algunos empresarios que lo hacen digamos, como con falta a la lealtad y a la ética, en donde compensan esas capacitaciones con dinero. Y eso no es aceptado. Lo que es la recreación cultural, deportiva, todo ese tipo de actividades, incluyendo la capacitación, no se puede dejar de dar. Hay que estar siempre cumpliendo esta norma y no se puede estar dando compensaciones en dinero. No hay la posibilidad, ¿sí? La ley no contempla la opción de subsanar la omisión del empleador del otorgamiento de 2 horas para las mencionadas actividades. Entonces, lo que yo le doy entonces a usted cierta cantidad de dinero. No, pues porque necesito que me dé, nosotros como trabajadores necesitamos que nos brinden esa capacitación, en este caso, ¿sí? Entonces, para velar por esa norma, por ese cumplimiento de esa norma, el ministerio manifestó de manera tajante la obligatoriedad de la norma. Y bueno, en el caso de que la empresa no cumpla con esa norma establecida en la ley, pues va a tener una serie de sanciones respectivas por parte de la autoridad, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes y me gustaría mucho que me trataran ustedes de dar una respuesta a esta pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Puedo obligar a los trabajadores a asistir a las jornadas de recreación o capacitación que programe la empresa? Repito la pregunta. ¿Yo podría, como empleador, obligar a los trabajadores a asistir a las jornadas de recreación o capacitación que programe la empresa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta que tienen a esa pregunta que yo les acabo de hacer? Hanna, dime, por favor. Profe, yo digo que sí, porque la parte de capacitación es como la inducción. O sea, cuando tú vas a entrar al trabajo, es necesario que estés ahí, igual te la pagan y hace parte de tu jornada. O sea, no es que sea diferente, entonces sí deben asistir a la capacitación. Ok. Y mira que tú completaste tu respuesta cuando tú dices que estén dentro del horario laboral, dentro de la jornada laboral. O sea, yo no puedo capacitar a mi gente en un horario adicional. Que venga entonces el horario de trabajo es de lunes a viernes, entonces que venga los sábados. El trabajo de trabajo vigente es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entonces quédense ahí porque la capacitación va a comenzar a las 7 de la noche. No, eso no está permitido. Sí es obligatorio que cada trabajador asista a la jornada de capacitación. Sí es netamente obligatorio, pero no en un horario diferente al horario establecido en el contrato, ¿sí?
Entonces, allí estamos viendo de que para responder a esta pregunta, dice que el decreto 1127 de 1991, en sus artículos 3, 4 y 5, nos dice que se estableció que la asistencia de los trabajadores a las actividades de capacitación programadas por el empleador son obligatorias, son de carácter obligatorio. Si estas, y ahí se aclara con salvedad importante para que las cosas queden muy bien establecidas, en donde se dice que son de carácter obligatorio si las mismas se programan dentro de la jornada laboral. ¿Sí? Entonces, ahí estamos estableciendo de que son obligatorias, pero pues, se les puede exigir cuando se está trabajando en un horario establecido en el contrato y ahí se puede entonces generar esta obligatoriedad. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a algo que quieran ustedes indagar con respecto a esas leyes, a esa obligatoriedad. No sé si tengan alguna pregunta. Alexandra, Profe, sí, Roger, dime. profe, ¿qué pasa cuando una persona no acata esa orden como obligatoriedad para asistir a esa capacitación? No lo pueden sancionar, ¿no? Le pueden hacer un llamado de atención verbal. Si es reiterativo, pues entonces se le pasa su memorando. Si sigue siendo reiterativo, pues entonces ya tiene una sanción de tiempo no remunerado, porque pues el hecho de que no asista puede causar una serie de accidentes de trabajo porque pues está no asistiendo a una serie de recomendaciones que en esas capacitaciones se podrían dar. O si estamos hablando de que se está actualizando el sistema o los software o se compraron nuevas tecnologías en la empresa, entonces él cuando empieza a trabajar, pues entonces se queda rezagado y tranca mucho los procesos productivos de la empresa porque precisamente no sabe cuál es el paso a seguir ahora. Entonces eso no se puede aceptar. Entonces la idea es de que se le tiene que obligar a esta persona que asista, pero pues lógicamente sin que se le maltrate, ni que se le humille, ni que se le obligue de una manera pues grosera como tal, ¿no? O que se le esté amenazando, ¿no? Se tiene que hacer el procedimiento normal, adecuado para poder generarle las sanciones respectivas que se considere pues de acuerdo a la gravedad del asunto, ¿no? Pero sí es necesario que asistan. O sea, no pueden dejar de asistir, por lo que yo les digo. Pueden generarse accidentes de trabajo, puede generarse pérdida de la productividad. Eso lleva a que se genere entonces situaciones de inconformidad y esa situación lleva a que la empresa de pronto pueda perder una gran cantidad de dinero o pueda perder licitaciones, no sé, tantas cosas. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, pues se necesita entonces tener como esa sanción. Y por último, pues si él no está asistiendo, pues se le pasa su carta de despido con justa causa, pues porque dentro del contrato se habla claramente que el trabajador debe asistir cuando se le requiera de asistir a los programas de capacitación y de recreación también que estipula la empresa y que programa la empresa en los horarios de trabajo. Entonces, como siempre debe haber si es un despido con justa causa, pues entonces se tiene que tener unas evidencias. Yo siempre aconsejo de que cuando estamos trabajando en recursos humanos tengamos unas carpetas allí, no solamente guardada la información en el sistema, en los software,
no solamente eso, sino que también tengamos unas carpetas en físico en donde allí se está llevando como una hoja de vida laboral de cada uno de nuestros trabajadores, ¿no? Cuántos llamados de atención ha tenido, por qué han sido esos llamados de atención, qué tipo de llamados de atención, si son leves, moderadamente graves o graves, de acuerdo a las sanciones que de pronto puede estar recibiendo o ha recibido, pero también se tiene que tener todos los reconocimientos, todos los premios que la persona ha recibido, todas las felicitaciones, con qué frecuencia esta persona se incapacita, cuánto dura su incapacidad, por qué se incapacita. Bueno, todo ese tipo de cosas es muy bueno que yo lo tenga como bien organizadito en esa carpeta para conocer precisamente el desempeño laboral y la historia de vida laboral de cada uno de los trabajadores. De tal manera que si este personaje no ha querido asistir a capacitación, entonces yo me remito a esa carpeta y miro un poco su historial y resulta que tiene varios llamados de atención, resulta que es una persona un poco displicente, un poco grosera, que realmente actúa de una manera muy intolerante, con ganas de siempre de llevar la contraria, es irreverente, entonces pues como que ya teniendo como ese historial así como claro, entonces ya simplemente nos toca pasar la carta de este, porque pues por esta persona no se puede perder la productividad, no se pueden perder las licitaciones, no se puede perder lo que tenga, lo que se puede ganar por la negligencia de este trabajador. Entonces es necesario que se le haga seguimiento y como les digo, Roger, a esta persona que se le está llamando la atención, pues se hace ese proceso y se toma ya después la decisión, después de varios llamados de atención orales y escritos, después de sanciones seguidas y y que pues lógicamente no son remuneradas, pues entonces se le despide se le pasa la carta de destino. Precisamente porque cuando él firmó en ese contrato estaba que tenía que asistir a las capacitaciones que daban a lugar en su área de trabajo y en la empresa como tal, en la jornada que corresponde al trabajo. Entonces, como él firmó eso, pues cuando se firma se da por hecho de que lo acepto. Pero si no lo está aceptando, pues imagínese que está haciendo una cosa totalmente inapropiada al interior de la organización. No sé si te respondí a la pregunta, Roger. Sí, sí, señor. Gracias, profe. Más que completa. Muchas gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Entonces, eso es lo que establece pues la ley. Pues, ¿no? Dicen que la ley está pues como para hacerla cumplir, ¿no? Pero también dicen que la ley se genera es porque pues siempre hay como como que se pasan por encima, por debajo de la ley. Entonces realmente pues eso es lo que trata uno de evitar siempre. ¿Sí? Bueno, ¿qué beneficios tiene estas jornadas? ¿No? Pues sabemos nosotros que la Corte Suprema de Justicia, ya ahorita que te doy la palabra, Manuel, ya sé que ingresaste, ya ahorita que te doy la palabra para que pues, continúes con el tema de la parte de los códigos y los decretos y leyes que establecen en el Código Sustantivo del Trabajo, en el Ministerio del Trabajo, para cada uno de los trabajadores de la empresa. Entonces ya ahorita te doy la palabra. Dice entonces que los beneficios, bueno, sí, hay ciertos tipos de beneficios en estas jornadas, ¿no? Dice que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 11 de septiembre de 1997, se pronunció sobre las características de esta obligación, estableciendo que si bien la figura creada por la Ley 50 de 1990 puede contemplar actividades diferentes a las propias del servicio contratado, como las actividades de recreación o actividades propias del servicio contratado,
como las de capacitación. Estas se convierten en herramientas para que el trabajador se desarrolle personal y profesionalmente. Eso ya lo tenemos claro nosotros, ¿no? Que se establecen los beneficios en cuanto a la capacitación para mejorar y para que el trabajador se desarrolle personal y profesionalmente y que mejore, obviamente, su productividad, ¿sí? ¿Qué otra cosa quería yo como mencionar? Bueno, digamos que eso es algo así como lo que tiene que ver con el contrato de trabajo que tiene cada empresa y cuáles son las obligaciones de nosotros hacia nuestro empleador y cuál es la obligación de nuestro empleador hacia nosotros, porque eso es una relación contractual bidireccional en donde me exigen, pero yo también exijo. Si quiere que yo realice el trabajo de una manera muy eficaz, muy comprometida, pues entonces realice cursos de capacitación que estén alineados con lo que yo estoy trabajando en mi puesto de trabajo. Entonces, ahí estamos hablando de esa relación con el empleador. Manuel. Sí, señor. Profe, muy buenas noches. Buenas noches para mis compañeros. De antemano les pido disculpas, es que está un trancón, pero cosa seria. Listo, Manuelito, no Disculpas se a preocupe. ustedes. Lo importante es que ya está acá, hombre. Entonces, puede comenzar. Ok, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Hola, Valerie. Pues también me disculpo, lo que pasa es que de hecho todavía estoy trabajando. Salgo hasta las 8 y me extendieron el turno. Entonces, pues nada, logré sacar un momentico para poder realizar la presentación, ¿vale, profe? Ok, listo, vale, vale. Perfecto. Entonces, un segundo. Listo. En este caso, bueno, tenemos todo lo que tiene que ser la capacitación, pero lo que les vamos a exponer el día de hoy es lo que dice el, bueno, los decretos y Dios mío, perdón, la constitución acerca pues, de lo que tiene el código sustantivo del trabajo, perdónenme. Esto está Respecto a lo que establecido, discúlpame, esto está estipulado en la Constitución Política de Colombia de 1991, en donde se establece toda una serie de aspectos generales para todo ciudadano, incluyendo entonces todo lo concerniente al tema de la vida laboral. O sea, la Constitución Política de Colombia es un documento en donde está lo que todo ciudadano debe conocer. Ahí están nuestros derechos, ahí están nuestros deberes. Está absolutamente todo en la Constitución Política de Colombia establecida en 1991. Entonces, con base a la Constitución Política de Colombia, se rige el Código Sustantivo del Trabajo, en donde está también estipulado el Ministerio de Trabajo y de Protección Social. Entonces, esa introducción es importante para poder hablar del por qué se habla de capacitación en la Constitución Política de Colombia. Entonces, dale, Valeria, por favor. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Entonces, como venía diciendo, para comenzar, en el decreto 1127 de 1991, en sus artículos 3, 4 y 5, se establece que pues, la asistencia de cada uno de los trabajadores a las actividades de formación y capacitación son de carácter obligatorio. Eso es como la primera instancia, el primer punto a tener en cuenta. El segundo tenemos en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990. Esta ley establece que las empresas que tienen más de 50 trabajadores y que tienen jornada de 48 horas laborales a la semana, en estas empresas los trabajadores van a tener
digamos que 2 horas de esa jornada que dediquen por cuenta del empleador a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Es decir, que por ley tienen derecho a esas 2 horas para poder dedicar este tiempo a estas actividades. Tenemos el derecho 1120, el decreto, perdón, 1127 de 1991. En este decreto advierte en el cuarto artículo que será el empleador el encargado de elaborar los programas que deben realizarse para el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, o sea, lo que vimos antes de este decreto. Luego tenemos el artículo 54 de la Constitución Política de Colombia, lo que decía el profe, efectivamente, todos estos decretos son leyes que también están estipuladas en la Constitución, no solo en el Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo establece el derecho a la capacitación, estableciendo pues la obligación de los empleadores de brindar información al personal que lo requiera en cualquier relación laboral, cualquier tipo de información, siempre y cuando sea de tipo laboral. Un segundo. Perfecto. Tenemos la ley 909, el artículo 36, que son los objetivos de la capacitación. La capacitación y formación de los empleados está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios. En este momento, pues bueno, pasamos ya a hacer como algunas aclaraciones. Entonces, en este caso tenemos la primera pregunta. Semanalmente, ¿el empleador deberá destinar 2 horas de la jornada de trabajo para estas actividades? Como vimos anteriormente, pues en efecto, se tiene que precisar 2 horas que se deben destinar a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación que hacen parte de la jornada máxima legal de 48 horas semanales. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué busca la capacitación? Decimos que la capacitación o el desarrollo del personal es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. ¿Cuáles son los beneficios de capacitar al personal? El aumento de la población universitaria, el avance de la tecnología y la informática, el aumento de las personas que manejen idiomas extranjeros, las modificaciones y diversidad de las demandas del mercado. Las ventajas para los trabajadores son muy claras, porque el hecho de estar dentro de un programa de formación les hace sentir más realizados al personal de trabajadores. ¿Cuáles son los tipos de capacitación laboral que realizan las empresas? Tenemos el tipo de puesto de trabajo, la exposición del empleado, el grado de formalidad de la capacitación. Entonces decimos que la capacitación según el puesto de trabajo, cuando una empresa está planificando acciones formativas para sus trabajadores, se deben de tener en cuenta el puesto de trabajo que se desempeña. Se diseña distintos programas de capacitación según a quien nos dirijamos. No es lo mismo la formación para gerentes que la formación para operarios, ya que sus necesidades como trabajadores y lo que se espera de ellos en la empresa es diferente según el perfil. Como ejemplo tenemos la capacitación de la supervisión. Es la que se forma a los supervisores en habilidades propias de gerencia. Tenemos la capacitación según la experiencia del empleado. Cuando una persona acaba de entrar a una compañía, se le capacita para poder desempeñar su puesto. Sería como explicarle lo que tiene que hacer para desempeñar sus funciones diarias.
Para trabajadores que ya llevan tiempo en la empresa, existe capacitaciones relacionadas directamente con sus labores diarias, pero llevada a cabo de otra forma. Por ejemplo, algo que ocurre frecuentemente es que un procedimiento cambie porque el software informático que se está utilizando se modifique. Entonces los trabajadores que normalmente lo usen necesitan formación sobre la nueva herramienta. Y tenemos la capacitación según el grado de formalidad. Tenemos la capacitación informal y formal. Entonces decimos que la capacitación informal son las indicaciones que se dan para saber realizar un determinado trabajo en una empresa. Normalmente nos referimos a comunicaciones orales. Por ejemplo, un trabajador pregunta a otro las especificaciones necesarias para un determinado cliente. Este segundo lo explica y desde ese momento en adelante el primer empleado ya lo sabe hacer. La capacitación formal, que es la que programa según las necesidades globales de la empresa y los trabajadores. Esta se plantea como cursos, seminarios o talleres que pueden durar una sección o prolongarse durante varios días, semanas o incluso años. A continuación voy a proyectarles un video en donde nos explica un poco más sobre este tema. ¿Cuánto tiempo demora el video? 2 minutos, profe. Es que no nos alcanza. Entonces, permítame, dejamos de compartir. Retira tu presentación, Manuel, por favor. Okay. Y ya nos volvemos porque nos queda 1 minuto. Entonces, no alcanzamos a ver el video que nos quieren compartir. Entonces, voy a finalizar acá la sesión y ya nos volvemos a ver. Bueno, permítame en un instante, por favor.